Todos, ¿qué tal? Soy Juan Luis Ortega Falce, ojeador de fútbol. Y bueno, me pasaba hoy por el canal de Isaac pues para comentaros sobre un ejercicio que realicé hace ya un tiempo. Concretamente consistía en realizar y elaborar un mercado de fichajes con la herramienta Bisoccer Pro. En base a un equipo de las cinco grandes ligas de Europa, yo me decanté por la competición doméstica, la española, y en este caso concreto en el Real Club Deportivo Mallorca, que se encontraba en sexta posición en aquel entonces, y me gustaba saber y quería conocer cuáles eran los puntos fuertes que le habían llevado a estar en tan buena posición y que hoy en día pues sigue con opciones reales de jugar competición europea la temporada que viene. Así que vamos viendo poco a poco cómo se va realizando el ejercicio y algunas cositas que nos ofrece Visual Pro, ¿vale? Como papel principal, pues consideraba importante conocer lo primero el modelo de juego del Real Club Deportivo Mallorca, cuáles eran los puntos fuertes y cuáles eran los puntos débiles del juego del equipo, y en base a, sobre todo, los puntos débiles, crear un perfil de futbolista con una serie de características que más adelante veremos, de manera que se solapasen esas carencias y nos ayudasen a mejorar en el futuro cercano y lejano. Así que bueno, vemos aquí por encima cuáles eran las características principales del juego del Mallorca y se basaba pues en la gran cantidad de centros y efectividad en ellos, pases en largo exitosos, poderío en duelo, solidez defensiva con muchas porterías a cero y fiabilidad de su portero titular y suplente, y goles definitivos, dominio de las áreas. En aquel entonces el Real Club Deportivo Mallorca, perdón, era el mejor equipo de toda la liga en cuanto a dominio de las áreas, ya que tanto por sus goles a favor como sus porterías a cero conseguía mejores resultados que nadie. Así que era un equipo pues muy difícil de batir. Y en este caso, en el margen derecho, pues encontramos los puntos débiles del Mallorca, y encontramos pues las pérdidas en campo propio, escasez de duelos defensivos y ofensivos ganados, pocos pases profundos, muy poco peligro desde fuera del área y recuperaciones en campo rival. Entonces, como os digo, en base a estos puntos débiles del juego del Mallorca, vamos a elaborar o vamos a buscar, mejor dicho, futbolistas que nos ayuden en la mejora de esos puntos débiles y el equipo lo agradezca positivamente en un futuro cercano y cuanto antes. Aquí vemos un resumen de lo que es el minutaje del Real Club Deportivo Mallorca en aquel entonces. Aquí podemos observar en color azul y verde aquellos futbolistas que eran clave y que eran titulares para Yago Barrasate, mientras que en color amarillo encontramos aquellos futbolistas que eran suplentes y solían entrar, y en color rojo, en color negro directamente, aquellos futbolistas que o participaban muy poco o que no tenían minutos directamente. Y aquí pues encontramos el porcentaje de minutos jugados en verde, el porcentaje de minutos como suplente, aunque no participaban en rojo, y en color azul aquel porcentaje de minutos en los que el jugador particularmente partía como suplente. Y aquí hacemos una clasificación en función de estos datos que hemos encontrado aquí del minutaje de los futbolistas. Jugadores clave, jugadores titulares, jugadores revulsivos y jugadores que eran descarte, con la gran mayoría de ellos siendo canteranos. Y aquí pues hacemos un breve resumen de lo que es el contexto del Real Club Deportivo Mallorca. Volvemos a repetir lo que son los puntos fuertes y débiles del equipo. Comentamos que Yago Barrasate le ha dado un sello propio al equipo, que ha seguido dándole continuidad a lo que ya implantaba en el Club Atlético Osasuna, y marcamos bien cuáles son esos puntos débiles en base a los cuales vamos a buscar futbolistas que consigan mejorar esas carencias que hemos encontrado antes. Así que ya pasamos al momento de la búsqueda de futbolistas, aplicando 5 diferentes filtros a Visoccer Pro, y en base a ello pues nos va a encontrar todos estos 4 futbolistas por posición, que yo
Personalmente elegí estas posiciones porque creía que eran las más interesantes para incorporar y aquellos filtros que metí en Visoccer Pro fueron que terminase en contrato en 2025 como prioridad o en 2026, valor de mercado de entre 1 y 10 millones de euros, un ELO de mínimo 60 y un REAP de más o igual 1,1, con experiencia en la liga, nacionalidad española, juventud y con una posible revalorización futura, y que tuvieran pasado en Club Atlético Osasuna porque considero esto para todos los clubes. Que es interesante el poder incorporar futbolistas que ya hayan trabajado anteriormente con el entrenador y el entrenador conozca cómo es el futbolista. Y por último, el último filtro, que tuviera experiencia en Ligas Top 5 de Europa, más juventud y poca participación en su equipo. Así que, como os digo, cuatro futbolistas diferentes para cuatro posiciones diferentes. Y seguimos adelante con un campograma en la que distribuimos en colores y por posiciones aquellos futbolistas según la prioridad que le demos a cada uno, siendo el color verde la prioridad número uno, siendo el color azul la segunda prioridad o elección si la primera se cae. En color amarillo, aquellos futbolistas que tendríamos en la recámara como tercera opción y en rojo, aquellos futbolistas que serían últimas opciones. Y ya pasamos a un estudio más individualizado, en este caso de un jugador que teníamos marcado en verde en el campograma, que era Abdelakar, central del Deportivo Alavés, y realizamos un informe de partido, en este caso en un partido en el que se enfrentan Deportivo Alavés y precisamente Real Club Deportivo Mallorca. Y Visoccer Pro pues, nos ofrece lo que es un resumen así por encima de cómo fue el partido. Vemos los futbolistas amonestados, jugadores que salen del terreno de juego, los que entran, la disposición táctica de cada uno de los equipos y el goleador. Y aquí pues hacemos un contexto de lo que fue el partido del futbolista. Vemos que en el minuto 43 recibe una tarjeta amarilla y, y consideramos que es un partido muy bueno del futbolista, ya que, como hemos comentado anteriormente, pues el Mallorca basa su juego en mucho balón en largo, mucho centro lateral, mucho cuerpo a cuerpo de sus delanteros, mucho forcejeo, mucho trabajo sin balón. Entonces el futbolista supo jugar sus cartas, supo estar concentrado durante los 90 minutos y aunque la papeleta podía ser fea, cumplió con creces y ayudó a que el Deportivo Alavés pues, se llevase en este caso la victoria. Y aquí acompañamos lo que es el contexto del partido del futbolista con una métrica de pase. Vemos que la mayoría de sus pases son de corta a media distancia, no hay casi ninguno, por no decir ninguno de larga distancia. Pero vemos que tiene un 85,2%, por lo tanto es un porcentaje más que notable. Y ahora pasamos a una comparativa que realizamos con el futbolista que queremos incorporar, Abdelakar, con los centrales, en este caso nuestros, Antonio Reillo y Copete. Y vemos que aunque Copete fue el futbolista más destacado de los tres, Abdelakar pues, destacó en recuperaciones en campo rival, despejes, duelos aéreos ganados y recuperaciones rápidas tras pérdida. Entonces, pues algunas de ellas las consideramos importantes porque precisamente eran carencias que anteriormente vimos en la primera gráfica. Y aquí pues hacemos un breve resumen de lo que aquí hemos encontrado. Y aquí pues pasamos a un informe individual de Quique Pérez, que era otro de los futbolistas marcados en verde en el campograma. Y aunque en este momento de la temporada Quique Pérez era futbolista del Real Valladolid, en el mercado invernal firmó por Venecia de la Serie A italiana, pero aún así, bueno, pues nos resultaba un perfil, nos salía un perfil interesante y que cumplía todos los requisitos que habíamos buscado con los filtros que metimos en Visoccer Pro. Y aquí pues vemos un resumen con las características principales del futbolista: nacionalidad, fecha de nacimiento, altura, valor de mercado de 4 millones, asequible, contrato hasta 2025, por lo tanto no tendríamos que negociar tema de traspaso, zurdo, y con un elo potencial y real dentro de los filtros que nosotros habíamos y queríamos encontrar. Y vemos su distribución en el terreno de juego.
mapa de calor y las dos posiciones que puede ocupar, tanto de centrocampista como de centrocampista. Y aquí hacemos un breve resumen de lo que es el futbolista, el perfil del jugador, con el balón, sin el balón y físico. Y Quique Pérez pues cumplía todas esas facetas que considerábamos importantes y necesarias para seguir mejorando, porque era un futbolista que te podía aportar en ataque y también tenía capacidad de sacrificio y se involucraba muy bien en labores defensivas. Aquí vemos un historial de lesiones del futbolista, siendo el muslo derecho aquella lesión más repetida en dos ocasiones. Y aquí vemos una distribución de lo que es el futbolista. En general, la puntuación que le da un 67, el ofensivo un 60, lo más cortito en lo que está. Pero igualmente esta temporada estaba siendo clave para el Real Valladolid. Hizo 4 goles en la primera mitad de la temporada. Y aquí vemos que destaca sobre todo en el aspecto defensivo y en la distribución, algo que también consideramos súper importante, que ganase duelos en cuanto a lo defensivo y que tuviera capacidad para distribuir el balón, ya fuera en corto, en media o en larga distancia. Así que Quique Pérez pues cumplía todos esos requisitos. Y aquí volvemos a hacer una comparativa, en este caso con Antonio Sánchez, centrocampista del Real Club Deportivo Mallorca. Volvemos a ver el mapa de calor de los futbolistas. Y aquí, pues, para elaborar esta gráfica, tenemos la opción también en ISOCELL Pro de meter aquellos aspectos del juego y las características del futbolista que más nos convengan para realizar una comparativa lo más exacta posible, buscando aquellas necesidades que nos interesen más. Y bueno, yo apliqué el tema de asistencia, pases al último tercio, considerando lo importante, pérdidas de balón, recuperaciones en campo rival, duelos aéreos ganados y pues como podemos observar aquí en color rojo, Quique Pérez destacaba en la gran mayoría de ellos con respecto a Antonio Sánchez. Y aquí pues volvemos a hacer un resumen de lo que ha sido esta comparativa. Colocamos aquellos aspectos que vemos que son positivos de Quique Pérez, que tenía peligro de caragol porque sabe descolgarse muy bien de lo que es la base del centro del campo y que terminaba en contrato en 2025. Entonces nos parecía una opción de mercado más que interesante. Y aquí para terminar pues realizamos una conclusión con los 4 futbolistas que vamos a intentar fichar para el próximo mercado de fichaje, Abdel Ankar del Deportivo Alavés, Quique Pérez en aquel entonces del Real Valladolid, José Arnaiz, que como comenté antes, pues es un caso concreto porque Yago Barrasate ya lo tuvo a su disposición en Osasuna y se conocen bien, por lo tanto, no, me parecía un perfil interesante, además de su calidad técnica y que también tiene capacidad para ocupar diferentes posiciones en ataque. Y el caso de Sandro Ramírez, que es un perfil muy diferente a lo que tiene en la delantera el Real Club Deportivo Mallorca y que también pues por su polivalencia y su experiencia pues creo que podría ser un muy buen fichaje. Así que esto es todo. Espero que os haya gustado el ejercicio, la explicación del mismo y espero que os haya servido de ayuda y consideréis interesante Bisoccer Pro. Nos vemos en la próxima. Un saludo.